Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. No sé si ustedes han pensado, bueno, muchos se han hecho esa pregunta también y han llegado como a esa instancia de reflexionar sobre que la rutina, nuestros trabajos diarios que a nosotros nos dan el sustento para la vida, nos tienen agotados muchas veces, pero que al mismo tiempo, a pesar de estar agotados, tenemos que seguir manteniendo esa rutina para dar un sustento a nuestras familias. Llega un momento en el cual nos sentimos agobiados por todas las cosas que hacemos, pero que sin embargo sabemos que las debemos seguir haciendo, porque si es que no las hacemos, entonces algo quedará inconcluso. Muchas veces nos sentimos atrapados o nos sentimos agobiados, irónicamente, por la vida, por situaciones que el sistema nos ha generado, nos ha impuesto y nos ha aprisionado. Y el texto del día de hoy nos habla también de algo que el pueblo vivía y tenía que vivir, pero que sin embargo al mismo tiempo querían deshacerse de eso. El pueblo sabía que tenía que vivir bajo una condición de ser el pueblo de Dios, y vivían bajo una gran presión, ser el pueblo de Dios. No era simplemente una condición de liberación. Nosotros podríamos decir que no habría otra bendición más grande que ser parte del pueblo de Dios, pero en los contextos y en el entorno en el cual vivía esa gente, ser parte del pueblo de Dios no simbolizaba exactamente o implícitamente, ni tampoco directamente, un proceso de liberación para ellos, sino que significaba el llevar el peso de la ley sobre ellos, el vivir con conductas morales, con asuntos valóricos impuestos, y vivir bajo una rutina en la cual muchas veces lo doméstico se transformaban simplemente en ritos que debían seguir y hacer para no faltar a la ley. Por eso es que en los textos bíblicos nosotros muchas veces encontramos la ley de Moisés y creemos que eso era el gran eje central de la vida del pueblo de Israel, pero sin embargo no solamente existía la ley de Moisés, sino que existía la ley de los escribas y la ley de la Torá y la ley de los profetas y las leyes de las leyes para cumplir las leyes. Por eso es que Jesús se vio muchas veces envuelto en el dilema de poder decir si es que era o no pecado ir a desatar a un animal que había caído a un pozo, a liberarlo, o si es que era o no pecado el sanar a alguien en un día de reposo, o el buscar comida para alguien que no había comido, porque pareciera que el pueblo vivía con el concepto de ser el pueblo de Dios, pero el concepto de ser el pueblo de Dios invadía en sus conciencias un pesar más que una liberación. Era una opresión para ellos, era una carga que ellos
la sentían como parte de una promesa lejana, pero no una promesa establecida en su presente y en su realidad cotidiana. Es como que nosotros en el día de hoy pudiéramos decir: sé que luego de que terminen mis días en esta tierra, voy a descansar eternamente, pero mientras vivo bajo un sufrimiento, bajo una opresión, y vivo bajo una vida que está a maltraer, llena de injusticia y llena de dolores. Pareciera que si que nosotros viviéramos en el día de hoy una vida llena de dolores, llena de injusticia, una vida con poca solidaridad, una vida llena de rencores, una vida llena de guerras, ¿cómo podríamos decir que somos parte del reino de Dios, o que vivimos como cristianos, si es que en realidad estamos llenos de miedos, de angustia, de dolores y de opresiones? Pareciera que Dios no se hiciera presente en medio de nuestras vidas. Pareciera que Dios es solamente un elemento en el cual podemos confiar en el futuro, pero no en el presente. Y ese es el dilema que se da en ese momento, que Dios se hace presente y Jesús se hace presente aún en medio del dolor del pueblo, aún en medio de las dificultades del pueblo. Es interesante ver cómo el relato de Mateo es un relato directamente apuntado hacia un Jesús que irrumpe con su ministerio no en un pueblo perfecto, sino en un pueblo completamente imperfecto, no en un pueblo sano, sino que en un pueblo herido y dolido, no en un pueblo libre, sino que en un pueblo oprimido. Y eso es lo que nosotros cristianamente, desde nuestra tradición wesleyana, le llamamos la gracia apremiante de Dios. Una gracia que actúa sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras vidas, incluso antes de merecerla, o antes de que nosotros tuviéramos conciencia de aquella gracia de Dios, o antes que tuviéramos conciencia de la salvación y de los planes de Dios. Es decir, Dios ha estado actuando con nosotros aún en medio de nuestras rebeliones. Dios ha estado actuando con nosotros incluso antes que le conociésemos. Nosotros conocimos a Dios porque Él nos buscó primero a nosotros. Y nosotros salimos al encuentro de Dios, pero Él fue el que nos buscó primero a nosotros. Y ese Dios que nos buscó primero no esperó que nosotros fuéramos perfectos, que nosotros estuviéramos completamente sanos para poder iniciar su obra en medio de nosotros, sino que se acercó a nosotros aún en medio de nuestras incredulidades, en medio de nuestros afanes, en medio de nuestros dolores, de nuestro pecado y en medio de nuestras imperfecciones. Ese es el Dios que se presenta en el texto de Mateo. Un Dios que hace su ministerio y presenta el compromiso de su reino y el ministerio de su evangelio, la idea y el objetivo y todo el proceso de transición que quiere implantar a través de su venida en medio de una sociedad que está dolida, en medio de una sociedad que está quebrada, quebrantada y que tiene sus propios dramas internos y que vive con gente completamente defraudada. Y aún más, el texto es más claro y más radical y hasta irónico cuando deja claramente de la mano y de la voz y de la escritura de un judío de tomo y lomo como es Mateo, deja escrito que Jesús no empezó su ministerio en Jerusalén, que era el punto neurálgico de la cultura y de la religión judía. Ahí se esperaría que el Mesías hubiera comenzado su reinado y que hubiera comenzado su ministerio, porque era ahí la urbe, ahí donde se reunían todos, donde estaban los maestros de la ley y los grandes profetas, donde habían estado participando las mayores expresiones del pensamiento religioso, era en el templo de Jerusalén. Sin embargo, Galilea era considerada como la Galilea de los gentiles, era mirada en menos. Era una ciudad, una aldea en la cual se combinaban personas judías como no judías.
personas de la religión como no de la religión, personas que eran vistas en menos culturalmente y que eran consideradas como una aldea en la cual sacar provecho, pero no una aldea principal. Es ahí, en el lugar donde están los artesanos, los pescadores, donde están los obreros, donde están las personas con más necesidad espiritual, donde Jesús inicia su ministerio. Y no es ahí en la gran capital de la religión. Por lo tanto, el texto también nos indica de que Dios no actúa donde está la perfección de la religión, sino que Dios actúa donde está la necesidad de las personas. Dios actúa donde está la necesidad del pueblo, donde está la necesidad y el hambre, donde están las personas enfermas, donde están los discriminados, los mirados en menos. Ahí es cuando Dios empieza su obra. Y a veces el ser humano se siente con el estatus y el poder de reclamarle a Dios de que no ha hecho la obra con Él porque Él es tan bueno. Nos volvemos nuevamente a algunas de las parábolas de Jesús, cuando Él decía que había un fariseo que decía: yo no soy como ese que está al lado, que es pecador. Pero sin embargo el otro decía: yo soy el pecador, perdóname a mí. Nosotros como cristianos no podemos creer que por toda nuestra tradición, que por todo nuestro conocimiento o por nuestra trayectoria tenemos ya asegurada la religión en nuestras manos, o tenemos asegurada la verdad completa de la religión o la autoridad plena para predicar el Evangelio del Señor. La autoridad plena no viene del estatus en el cual nos encontramos en el día de hoy, sino que la autoridad plena para poder predicar la obra de Dios, la autoridad plena para poder decirle a otros que somos cristianos y vivir la misión de Dios, es que cada uno de nosotros se transforma en un testimonio vivo de que aún siendo imperfecto, Cristo sigue trabajando con nosotros. Nosotros somos el ejemplo de lo que hace Dios en las personas imperfectas que le buscan y que están heridas o que necesitan algo de Dios. No somos aquellos que no necesitan de Dios, al contrario, somos aquellos que están necesitados de Dios. Por eso es que el texto una y otra vez nos viene a decir: Jesús comienza su ministerio en un lugar que está alejado del poder político y del poder social, y va a aquel lugar donde hay necesidad, donde hay pobreza, donde hay hambre y donde hay dolor y donde hay llanto. ¿Dónde estamos llamados entonces nosotros a ir, hermanos? ¿A los lugares de poder? ¿Estamos llamados a ir al lugar donde otros nos puedan observar lo bueno que somos? ¿O somos llamados a ir donde hay llanto, dolor, injusticia, donde las personas sufren por la violencia, donde las personas sufren por la violación sistemática a sus derechos, a su dignidad? Ahí somos llamados a ir cada uno de nosotros y a levantar una voz profética que anuncia la venida del Señor, pero que denuncia el pecado de la humanidad, el pecado estructural, el pecado de la injusticia, el pecado de la codicia, el pecado del egoísmo. Esos son los pecados que hoy día mantienen a nuestra sociedad sometida en el dolor, en la humillación y sometida en las heridas que muchas veces la gente no puede sanar por sí misma, sino que necesita que otros vengan como el buen samaritano a ayudarles a levantarse para sanar sus heridas. El texto es muy desafiante y nos invita a ponernos a nosotros en el lugar de Jesús, en el lugar de ese Jesús que es un Jesús misionero, un Jesús peregrino, un Jesús que transita, que camina. Pero el texto dice que no transita y camina solo por andar, sino que transita y camina con un motivo. Y ese motivo es hablar de la buena nueva del Evangelio, hablar de que con Jesús pueden ser hechas nuevas todas las cosas. Jesús camina con una intención. La intención es darle esperanza a las personas, y no calificarlas como personas pecadoras, sino que calificarlas como personas que pueden ser salvadas y sanadas por el poder de Dios por medio del Espíritu Santo.
Eso es lo que nos invita el Evangelio también en el día de hoy, a caminar por las bancas de nuestro templo, a caminar entre nosotros mismos, tocarnos, mirarnos, observarnos y abrazarnos, pero no con esa necesidad de poder calificarnos entre nosotros como buenos y malos, de no poder calificarnos entre nosotros como santos o pecadores, de no calificarnos entre nosotros como personas que sí son capaces y otras incapaces, sino que al contrario, el texto nos invita a conocernos entre nosotros, transitar entre nosotros, dándonos palabras de aliento y de esperanza que nos ayuden a levantarnos de los momentos difíciles que podemos estar pasando. Ese es el Evangelio real de Jesucristo, el Evangelio que no condena, sino que el Evangelio que libera, el Evangelio que levanta, el Evangelio que sana y que nutre nuestras vidas. La iglesia ha vivido durante muchos años, la iglesia cristiana en general, durante muchos años, una vida en la cual se ha permitido, bajo la supuesta soberanía de tener en sus manos y en su poder el nombre de Dios, el calificar a la gente para enviarlas al cielo o al infierno. La iglesia se ha creído con la potestad de decir que unos son salvos y otros no son salvos. Los cristianos muchas veces han caído en la tentación de decir: eres espiritual y tú no eres espiritual. Y hemos caído bajo la discriminación de creer que algunos pueden ser usados por Dios y otros no pueden ser usados por Dios. Sin embargo, el texto del día de hoy nos dice que Dios puede usarnos a todos nosotros. Amén. Y delante de Dios todos somos iguales. Por lo tanto, hermanos, un llamado a la introspección de cada uno de nosotros. ¿Qué haremos cuando Dios nos invite a trabajar para su misión? ¿Le diremos que solamente yo soy el responsable o nos haremos corresponsable junto con nuestra comunidad de fe? ¿Estamos al servicio de nuestra iglesia o nuestra iglesia está al servicio de nosotros? ¿Hemos venido a este templo para que nos miren o hemos venido a mirar la necesidad del otro? Es tan importante la forma en la cual Jesús vive su ministerio que no duda en ningún momento de decirle una y otra vez a las personas: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cambian la forma en la cual están viviendo su religiosidad y la religión. Debemos cambiar, hermanos. No solamente fuimos convertidos el día en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, todos los días de nuestra vida debemos convertirnos. Todos los días de nuestra vida debemos arrepentirnos y debemos procurar ser mejores. No basta solo con un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es del día a día. Y lo que hoy no pudimos hacer bien, entonces mañana tendremos nuevamente la oportunidad para poder ratificarlo y hacerlo de nuevo. Venid en pos de mí, le dijo Jesús a sus discípulos, y al instante ellos dejaron sus redes y le siguieron. Es tan interesante también el llamado que hace Jesús a sus discípulos, porque los discípulos no le preguntan a Jesús cuál es el plan. Los discípulos no le preguntan a Jesús cuál es la estrategia. Los discípulos no le preguntan a Jesús cuánto tiempo va a durar el llamado. No le dicen: ¿por cuánto tiempo me vas a llamar, Jesús? ¿Qué va a pasar al final de la historia? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a subsistir? ¿Quién va a estar delante de nosotros? ¿Quién va a ser el líder? Los discípulos no preguntan eso, porque el llamado que hizo Dios a ellos fue respondido de parte de estos seres humanos, tal como usted y tal como yo, por una invitación e inspiración del Espíritu de Dios, que les invitó a dejar las redes y seguirle a Él sin cuestionamientos. El seguir a Jesús sin cuestionamientos no significa que no estemos preocupados de nuestra vida o que no estemos preocupados de nuestro bienestar. Al contrario, significa que seamos conscientes de que seguir a Jesús
significa poner delante de nosotros el camino del Evangelio para servirle como testigos fieles y seguirle en una vida que pueda dar testimonio y frutos de que realmente estamos siguiendo a un Dios que es real y que nos ha cambiado. Y no es algo que nos invite a dejar todo de lado, sino que al contrario, nos invita a vivir nuestras propias vidas, pero en esas propias vidas debemos dar testimonio de que Dios está con nosotros. Por eso es que Jesús les dice: ustedes eran pescadores de peces, pero ahora serán pescadores de hombres. Seguirán siendo pescadores, pero ahora serán pescadores que deben dar frutos de otra forma. Nosotros los seres humanos hemos sido llamados por Dios, y Dios no nos ha invitado a ser superhombres o supermujeres. Dios no nos ha invitado a ser grandes apóstoles ni arcángeles. Dios nos ha invitado a ser los grandes profetas de este tiempo. Simplemente Dios nos ha invitado a ser discípulos de Él. Pero ser discípulos para que en medio de nuestras vidas cotidianas seamos aquellos que reflejen el Evangelio que predicamos. Por lo tanto, hermanos, si hemos de hablar de amor, ¿nos amamos? Si hablamos de perdón, ¿nos perdonamos? Si hablamos de reconciliación, ¿nos reconciliamos? Si hablamos de justicia, ¿nos tratamos justamente entre nosotros? El Señor hoy día nos invita no solamente a ir en pos de Él, sino que además a ser discípulos de Él, a caminar junto a Él, dando testimonio de que a quien seguimos no es un ideal filosófico ni tampoco un ideal político. Aquel que seguimos es nuestro Señor, que nos presenta un evangelio vivo y real, donde todos somos parte y donde todos estamos llamados a vivir en comunidad. Hermanos y hermanas, hoy debemos despojarnos de nuestros prejuicios. Hoy debemos despojarnos de nuestros estereotipos. Hoy debemos despojarnos de aquellas cosas que nos atan y que nos han impedido vivir un cristianismo natural. Hemos tratado de vivir un cristianismo empaquetado, bajo el sentimiento de que debemos cumplir leyes y debemos cumplir una norma y debemos cumplir un ideal que otros nos han impuesto. No, hoy somos llamados a ser libres y liberarnos en el nombre del Señor, a dar testimonio ahí donde estamos, pero seamos conscientes de que todo lo que hacemos no lo hacemos porque una religión nos está imponiendo. Lo que hacemos es porque nosotros amamos a Dios, amamos su obra y porque nos creemos realmente parte del reino de Dios. Por eso podemos decir: el reino de Dios se ha acercado a nosotros y nosotros no lo hemos alejado de nosotros, sino que hemos dicho: venga tu reino y hágase tu voluntad en medio de nosotros. No asumamos la religión como una imposición. Asumamos la religión y la doctrina cristiana como una invitación a la libertad, una invitación a vivir realmente el cristianismo, a no discriminar, a abrirnos a los nuevos espacios, a abrirnos a los nuevos caminos, porque es la única forma en la cual Jesús pudo iniciar su ministerio. La manera en que Jesús lo inició fue rompiendo los esquemas de la religión. No fue en medio del templo, fue en las periferias, fue donde nadie creía que lo iba a hacer, así como usted y como yo. Nadie pensó que usted y yo íbamos a ser llamados por el Señor y que el Señor nos usaría para hermosas obras. Aquí estamos porque el Señor nos ha mirado con amor y ha querido llamarnos a su encuentro. Seamos fieles a Él, seamos fieles al ministerio, seamos fieles al Evangelio, sigamos al Señor y creamos, sin duda alguna, que Dios tiene preparado para nosotros una vida en plena libertad y en plena seguridad al caminar junto con Él. Quisiera terminar, hermanos, con una canción de Nino Bravo
que habla sobre la libertad. Seguramente ustedes lo han escuchado. Dice: tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo, su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. El coro dice: libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. El Señor nos ha llamado para ser libres, para liberarnos de las opresiones, para liberarnos de las penas, para sanarnos y liberarnos de nuestras heridas. Abracemos la libertad que nos da Dios, sigámoslo a Él libremente, seamos discípulos de Él y sabremos que vivir la religión, vivir el cristianismo, en ningún caso será un pesar para nosotros, ni una carga para nosotros, sino que al contrario, el seguir el reino de Dios será y es una bendición que Dios nos da en el día a día para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por tu palabra y pedimos que se haga una realidad en nosotros. Queremos, Señor, vivir el reino de Dios. Queremos sentir que el reino se ha acercado, que nosotros debemos arrepentirnos. Creemos, Señor, que usted ha empezado su ministerio con cada uno de nosotros. No ha esperado que seamos perfectos, sino que al contrario, usted nos ha visto tal cual como somos y ha querido perfeccionarnos en el camino. Por eso nos ha llamado, para perfeccionarnos. Permite que cada uno de nosotros también pueda decir que heme aquí, Señor, iremos contigo, dejaremos las redes, seguiremos haciendo lo que sabemos hacer, pero dando testimonio de que usted vive en nosotros y con nosotros. Ayúdanos a seguir sembrando, ayúdanos a seguir cosechando, ayúdanos, Señor, a seguir avanzando, porque junto con usted todo es posible. En el nombre de Jesús, amén. Amén.